Dice la palabra del Señor, la leemos esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu. Dice la palabra: luego me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y los traeré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Lo dije y lo hice, dice Jehová. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias porque esta noche, Señor de la gloria, tú nos has permitido reunirnos en esta casa, Señor. Has permitido a mis hermanos que nos escuchan a través de estos medios, Señor, nos pueden ver, Señor de la gloria. Y tú les has permitido también que esta palabra llegue a sus vidas, Señor. Yo te pido que esta noche, Señor, tu pueblo, mi vida, Señor, y cada uno de nosotros, nuestro ser, tome ánimos en ti, Señor de la gloria, y que tú hagas en esta palabra, Señor, el efecto en cada uno de nosotros con el propósito que tú le envías. Señor, te damos gracias. Amén y amén. Que no perezca tu esperanza. Esta parte esta es parte de la profecía del profeta Ezequiel, que llevó o trajo a la iglesia o al pueblo de Israel en unos tiempos muy difíciles, hermano. Que el pueblo de Israel, hermanos, ha pasado durante la historia, que podemos ver a través de esta palabra, a través de este libro, que ha pasado muchas circunstancias difíciles, al igual que quizás las has pasado tú y las he pasado yo, hermano. Y llegan momentos difíciles al pueblo, hermano. Tal fue el caso en el ministerio de Ezequiel, que se cree que hubo un rey en Israel que se llamó Joaquín, que solo reinó 3 meses. Porque a los 3 meses Nabucodonosor tomó cautiva o destruyó completamente Jerusalén y se llevó cautivo a los mejores, se llevó cautivo a aquellas personas que él consideraba que le iban a hacer de su provecho, y se los llevó cautivos, y se cree que entre esos cautivos iba también el profeta Ezequiel. Ezequiel había profetizado y había dicho esa destrucción tan tremenda que Jerusalén iba a tener. Y quizás no vamos a hablar mucho de la profecía de Ezequiel, porque esta profecía de Ezequiel, ahí en ese capítulo, en el primer versículo que leímos en el 11, dice: y porque se pregunta, ¿verdad?, ¿qué es? Otras veces hemos podido predicar sobre este tema, que es el valle de los huesos secos. Y esa es una parte muy, muy conocida del libro de Ezequiel, el valle de los huesos secos, que dice que Ezequiel fue llevado por el Espíritu de Jehová, dice, y fue llevado a un lugar donde se encontró en medio de un valle de huesos secos, y él relata que lo veía secos y secos en gran manera. Y el Señor le pregunta, o Jehová le pregunta a Ezequiel: Ezequiel, ¿crees que estos huesos puedan tomar vida? Y Ezequiel, hermanos, hizo algo que tú y yo tenemos que aprender, hermano. A saber que el único que tiene la autoridad y la potestad sobre cada uno de nosotros y sobre cualquier situación, ese es el Señor. Porque nosotros pudiéramos querer, hermanos, que aquí esta iglesia, o que tú y yo fuéramos una iglesia ferviente en el Espíritu, y nos enfocamos en que tú y yo seamos personas, algunos como dicen, algún término, conectados con el Señor. Pero muchos tenemos que entender y aprender de Ezequiel, que Ezequiel le pregunta al Señor: Ezequiel, ¿crees que estos huesos pueden vivir? Y Ezequiel dice: Señor, solo tú lo sabes. Y muchos de nosotros, hermanos, queremos andar adivinando, ayudándole al Señor, cuando lo que en tu vida y en mi vida, hermanos, se tiene que desarrollar es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Saber que el que tiene la potestad y la autoridad se llama Dios, se llama Jehová de los ejércitos. Él tiene autoridad sobre ti y sobre mí.
Y Ezequiel le dice, no, tenemos que aprender algo de este profeta. Esta profecía de Ezequiel ahí dice, ¿qué son esos huesos secos? Esos huesos secos, dice el mismo Señor le revela a Ezequiel la revelación de la profecía. Esos huesos secos son la casa de Israel. Esta profecía tuvo cumplimiento, hermano, a través de Nabucodonosor, y tuvo cumplimiento, casi la mayoría de las profecías que encontramos en el libro de Ezequiel tuvieron cumplimiento en Jesucristo. Ezequiel profetizó que se iba a ver un solo rey, y ese es el Rey de reyes y Señor de señores, el cual un día vino a esta tierra, se convirtió en hombre y tuvo una muerte trágica en una cruz del Calvario, para que tú y yo hoy tuviésemos y gozásemos de salvación y gozásemos de esperanza. Pablo lo dijo, que en Cristo nosotros tenemos esperanza. Cristo es nuestra esperanza de gloria, hermano. Y el tema de esta noche es: no dejes que perezca tu esperanza. Las situaciones del pueblo de Israel eran tristes, eran trágicas. Estaban cautivos, por 70 años habían sido cautivos. Algunos se desarrollaron dentro del cautiverio, hermano. Algunos aprovecharon, tuvieron puestos y crecieron dentro del gobierno. Políticamente tuvieron unos puestos y crecieron. Pero en su interior siempre faltaba algo, que era la comunión con Dios. 70 años y ellos perdieron esa comunión. Y tú y yo, hermanos, no tenemos que dejar morir esa esperanza, no tenemos que dejar morir esa comunión. Dice Ezequiel que en la revelación le dice, esta profecía de los huesos secos es el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel que dice, leámoslo en el 11, luego le digo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, estamos totalmente destruidos. Nuestra situación actual, hermanos, no es tan esperanzadora. La economía, hermanos, no apunta a nada bueno. Los economistas están debatiéndose ahí. Solo algunos dicen que sí va a crecer, va a haber un crecimiento económico. Toda la mayoría, y para los pueblos o para los pueblos o países como nosotros, no se presagia nada bueno, hermano. Pero como tú y yo, no dependemos de un economista, hermano. Porque tú y yo no dependemos de la economía del mundo. Tú y yo dependemos de aquel que es dueño del oro y de la plata. Aquel que tiene el mundo en sus manos. Pero muchos de nosotros, hermanos, y estamos ahí, podemos ver y vemos que ahora los repuestos son más caros. Los clientes quieren pagar menos. No, y podemos ver y decir, bueno, entonces, ¿qué sucede? Las situaciones son difíciles, no presagia nada bueno para nuestro país. De repente vemos un alza en el índice qué sé yo, de las personas que se han infectado. Que Dios guarde a cada uno de nosotros, hermano. Y nosotros tenemos esperanza. Hay esperanza de que este día Dios haga un milagro en la vida de nuestro pastor, por el cual vamos a orar al final del culto. Porque nosotros no estamos solos, tenemos una esperanza de gloria, que es Cristo Jesús. Pero las situaciones difíciles, pero las noticias invaden nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Las situaciones que algunas veces nos enfrascan, los fracasos quizás económicos, algunos quizás fracasos hasta en el amor, y se vuelven, ay, a mí nadie me quiere, ¿verdad? Algunos hermanos están ahí y esas situaciones llegan y hacen que nuestros huesos, y quizás no en el hecho de los huesos, sino que nuestro ser, nuestra esperanza, nuestro buen ánimo se caiga, se ponga por los suelos. Mira, hermano, y es una realidad. Esto de los encierros, ya dijeron, es la única noticia buena. Yo siempre estoy en contra de ellos, pero es la única noticia buena que yo les he oído a los de la OMS. La Organización Mundial para la Salud ya dijo que determinó que otra encerrona, que otra cuarentena es completamente, no es viable, porque lo único que están haciendo cuando encierras a un pueblo es que los pobres, dicen ellos, sean más pobres. Y de ahí el contagio sigue igual, hermano. Lo vimos, lo experimentamos. Tuvimos 4 meses de encierro que nos debilitó tan fuerte. Algunos, hermanos, quizás tú te mantuviste fuerte, quizás tú te mantuviste activo, pero el temor invadió a nuestras vidas, que algunas personas, hermanos, su ser, su ánimo todavía se ve menguado. Lo podemos ver ahora en día, que ya tenemos autorización aquí de los del Comité de Seguridad de que podamos estar el 75%, pero vemos un 30% de la iglesia. ¿Y los demás?
y los que tenemos esperanza en Dios. Pero algunas veces las situaciones llegan a tal grado que el Señor está revelándole a Ezequiel la profecía de los huesos secos. La profecía de que en los huesos secos el que tiene la autoridad es el Señor. El que va a hacer la obra es Dios. Dice aquí en esta profecía de Ezequiel, hermanos, que los huesos, dice que Ezequiel les profetizó. Ezequiel tuvo que hacer lo que Dios demanda que tú y yo hagamos. Dios nos ha venido hablando de que prediquemos la palabra, que hablemos palabras de esperanza, de buen ánimo hacia las personas, hacia nuestros vecinos, hacia nuestra familia, que hablemos de la palabra, que volvamos a la palabra, que las bendiciones que están escritas en esta palabra están y nos siguen a cada uno de nosotros cuando nosotros atendemos la voz del Señor. Ezequiel hizo lo que tenía que hacer, le profetizó a los huesos y dice que el Señor empezó, porque no fue la palabra de Ezequiel, fue la palabra de Dios. Dice que empezaron a juntarse los huesos con los huesos. Dice que un hueso se juntó con otro hueso y luego de que se juntaron los huesos, dice que llegaron los tendones y luego que llegaron los tendones llegaron los músculos y luego esos cuerpos se separaron. Porque Dios tiene para ti y para mí procesos. Hace poco oímos a nuestro hermano Sergio que utiliza mucho esa palabra porque él vivió en carne propia ese proceso y así lo entendió. Las cosas en el Señor tienen un proceso establecido, tienen un orden establecido, que los cuales nosotros, hermanos, no podemos brincarnos. Aquí, hermanos, no vino primero la carne, no vino primero los músculos. Dice que hubo un proceso, primero los huesos se juntaron. Las cosas tienen que ser en el orden de Dios, hermano. No las cosas como yo quiero que se hagan, no las cosas como tú quieres que se hagan. Las cosas tienen que suceder en el orden que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene una historia con Cristo, porque cada uno de nosotros tiene un proceso quizás diferente. Ezequiel, hermanos, está ahí y ve ese proceso y entiende que hay un orden establecido por Dios y ese orden hace que esos músculos se junten, que esos huesos se junten, que esos tendones lleguen a ponerse en la posición que ellos tenían que ir. Y luego llega y ese cuerpo toma forma, pero todavía faltaba algo. Faltaba algo y ahí está, hermanos, que dice que le faltaba espíritu, le faltaba aliento, le faltaba esperanza. Porque muchos de nosotros tenemos un buen proceso con Dios. Hemos cambiado nuestra forma de ser, hemos cambiado nuestra vida. Ahora ya no somos los mismos malcriados de antes, eso espero. Ahora ya no somos los mismos repugnantes de antes. Yo sé que ustedes no dicen amén, pero es por la mascarilla. Yo lo entiendo, yo eso lo entiendo, no se preocupen, yo lo entiendo. Hay procesos, hermano, por los cuales Dios nos ha hecho pasar a cada uno de nosotros, hermano. Y quizás el que ahora esté viviendo es un proceso porque Dios quiere perfeccionar tu vida, porque Dios quiere que las cosas sean en el orden establecido, porque muchos de nosotros nos saltamos el orden que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Nos saltamos y de repente queremos hasta ayudarle a Dios. Queremos facilitarle a Dios nuestros procesos. Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros. Ezequiel estaba entendiendo de que la voluntad de Dios era liberar a ese pueblo, hermano. Muchos de ese pueblo, 70 años cautivos, pero algunos estaban bien económicamente. Algunos tenían posiciones dentro del gobierno. Ojalá que ese sea tu caso, que no sé si tú tienes algún puesto en el gobierno, ¿verdad? O no sé cómo sea tu situación, pero quizás económicamente, y yo no digo que seas adinerado, yo digo que como tú eres un hijo de Dios. Estas situaciones han sido difíciles, han causado en cada uno de nosotros quizás tristeza, quizás desesperanza, quizás aflicción. ¿Y quién se quiere enfermar, pues, hermano? Nadie se quiere enfermar, ni ahora en la pandemia, ni nunca. Si nadie se quiere enfermar, yo no sé si tú quieres, ojalá me enferme este día para no ir a trabajar. No, mejor, no, a menos que quizás del estómago, ¿verdad? De tanto comer. No queremos ir a trabajar, pero no nos queremos enfermar. Y entonces Dios, hermano, tiene un orden establecido.
Y Ezequiel lo estaba entendiendo. Ezequiel estaba recibiendo la visión, estaba recibiendo la profecía y estaba recibiendo también la forma cómo se iba a desarrollar la profecía. ¿Qué quería decirle el Señor a Ezequiel a través de esa profecía? Quería enseñarle el estado de aquel pueblo, hermano. Y hermano, no hablamos mal de ese pueblo, porque quizás ninguno de nosotros, mira, nosotros hemos pasado 7 meses angustiados por esta situación de la pandemia. Este pueblo del cual está profetizando Ezequiel había pasado 70 años, hermano. Había pasado 70 años siendo prisionero, siendo esclavo, hermano. Estando en una patria que no era la de ellos. Estando en una tierra que no era la de ellos. Y quizás tú y yo muchos años quizás pasamos en una tierra que no era la de nosotros. Porque tu tierra es esta, hermano. Tu nacionalidad es esta. Tu parentela es esta. La que Dios ha marcado para cada uno de nosotros. Ezequiel estaba recibiendo esa profecía y estaba recibiendo la revelación y le decía, esos huesos secos son el pueblo de Israel, que ha pasado 70 años cautivo, que ha cambiado su lengua, que ha cambiado su adoración, porque no solamente lo llevaron y así solo cautivos, no, les enseñaron, lo llevaron y algunos hermanos dejaron de hablar su lengua y se volvieron a la lengua de los países extraños. Porque cuando tú te alejas, hermano, una de las cosas que tú pierdes es tu identidad. Cuando tú te alejas del Señor, lo primero que tú pierdes es la identidad que tú tienes con Cristo, hermano. Y ya no te queda. Está Ezequías recibiendo la revelación y le dice, este pueblo, esos huesos secos que tú ves y que se han formado, es el pueblo de Israel que ha caído en desesperanza. No permitas, hermano, que tú y yo caigamos en desesperanza. Le dice, ese pueblo es la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, estamos totalmente destruidos. Y le dice el Señor a Ezequiel, por tanto, profetiza o diles, porque a eso se refiere, profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y los traeré a la tierra de Israel. En Dios hay esperanza. En Cristo hay provisión. En el Señor hay sanidad. En el Señor hay salud. En el Señor hay lo que tú quizás este día estés necesitando, hermano. Pero muchos de nosotros tenemos que salir de esa desesperación, de esa desesperanza y de esa situación que algunas veces nos invade, hermano. El temor, la aflicción y algunas veces justificadamente, hermano. Porque tú puedes decir, así usted, hermano, porque no tiene las aflicciones que yo tengo. Y posiblemente así sea. Y posiblemente tú no tengas las que yo tenga. O que las cosas que a mí me afligen a ti te pueden causar risa. Y las cosas que a ti te afligen quizás a mí me pueden causar risa. Porque quizás cada uno de nosotros tiene diferentes procesos. Pero el Señor dice, mira, ese es ese pueblo que ha perdido la desesperanza. Que dice, no que está. Porque Dios tenía un plan y un propósito para su pueblo. Lo tiene todavía, hermano. Lo tiene sobre tu vida y sobre mi vida. Aun cuando nosotros, hermanos, nos veamos atemorizados, aun cuando nosotros nos veamos quizás pequeños, o nos veamos, hermanos, sin valor, o quizás nos veamos insignificantes, Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Y los planes y los propósitos por los cuales Dios te escogió y por los cuales Dios te tiene aquí, no han cambiado. No han cambiado. Los planes de Dios para el pueblo de Israel no habían cambiado. Este mensaje de Ezequiel, hermanos, algunas veces nosotros decimos, es un mensaje de exhortación, es un mensaje de confrontar. Y yo lo he oído, hermano. Yo lo he oído cuando los predicadores ensañan y dicen, huesos secos y que no sé qué, y que esta iglesia es un sepulcro de huesos secos. Y yo una vez me fui con mi corazón muy triste pensando de que sí, en realidad mi vida era un formato de huesos secos. Y yo me fui triste ese día, hermano, que oí esa palabra y dije, ¿será que estoy seco?
Y yo iba hablando con Dios, hermano. Cada uno de nosotros tiene métodos diferentes de hablar con Dios. Yo muchas veces hablo con Dios o busco a Dios cuando voy en el vehículo. Por lo general, casi siempre ando yo solo en los vehículos. Y iba preguntándole a Dios, Señor, porque nosotros tenemos que saber, hermano. Iba yo preguntándole a Dios, porque si hay alguien que tiene la respuesta para ti y para mí este día, es el Señor, hermano. Porque nosotros podemos preguntarle a algún consejero, ¿verdad? Pero tenemos que saber a qué tipo de consejero le estás preguntando. Pero le pregunté al consejero que nunca te falla, al Señor. Y le dije, Señor, ¿será que mi vida es ese valle de huesos secos? ¿Será que yo estoy seco, Señor? ¿Será que? Porque teníamos que pensar, ¿verdad? Al igual que aquellos apóstoles que pidieron, bueno, y seré yo, ¿verdad? Y yo ahí, y de repente iba en el carro escuchando una alabanza. Ya no me recuerdo de qué alabanza fue. Creo que de aquí del ministerio de que hoy lo suben a la red. Iba ahí y mediante esa alabanza empecé a derramar mis lágrimas ahí en una trabazón. Y Dios me dio a entender de que no es por lo que alguien diga, sino que es por el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano. Así que esta palabra no es una palabra de exhortación, es una palabra de esperanza. Del capítulo 33 al 39 de Ezequiel hay profecía de esperanza para el pueblo de Israel. Hay profecía, y para ti y para mí este día hay esperanza, hermano, de una vida mejor, hermano. De una situación distinta para cada uno de nosotros, independientemente, hermanos, de la situación que está viviendo el mundo entero. Independientemente, hermanos, no es que nosotros no nos veamos afectados, sino cada uno de ustedes ya se hubiera quitado esa mascarilla, pero el que se la quita ahorita mismo se la vienen a volver a poner. Entonces, es ley, fíjense que yo creo, no cometí el error. Ya dijeron que los que nos paremos aquí, no pongamos la mascarilla aquí. Ya nos dijeron, tenemos que traer bolsita. Yo por eso me la puse aquí. Porque ese es el nuevo formato. Pero Dios, hermano, tiene planes y propósitos para nosotros. No importa lo que nosotros podamos sentir ahora, Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Lo tenía para ese pueblo, y ese pueblo se sentía seco. Ese pueblo se sentía sin esperanza. Ese pueblo se sentía que ya no había más para ellos, hermano. A pesar de que el propósito de Dios no había cambiado. Yo no sé cómo tú te sientes este día. Yo no sé si tú tienes un buen ánimo ahora. Si tú te tomaste unos Red Bull antes de venir y ahorita hasta quisieras danzar. Yo no sé cómo sea tu buen ánimo este día. O quizás tu desesperanza este día. Yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Dios sabía que aquel pueblo se sentía así. Pero todavía había esperanza. Porque todavía hay esperanza. Y hay esperanza en Dios. Dice ahí en Primera de Tesalonicenses, hermano, capítulo 4 o capítulo 5, donde habla de la esperanza. Dice, por tanto yo quisiera que no ignoréis como aquellos que se entristecen. Hablaba de los que ya habían fallecido. No estamos hablando de que alguien ya falleció, sino que la segunda parte dice, como aquellos que se entristecen porque no tienen esperanza. Si nosotros nos sentimos tristes, posiblemente hemos caído en esa situación de no tener esperanza. Porque la esperanza produce en ti y en mí fe, hermano, confianza. Esperanza es un sinónimo del término esperar. David sabía de ese término, decía, pacientemente esperé yo a Jehová, y él se acordó de mí y me sacó del pozo de la desesperación, o del pozo cenagoso, de ese lugar de desesperanza, y me puso sobre la peña. David sabía de desesperanzas también, al igual que tú y yo, hermano. Si no, nuestra vida nunca ha sido color de rosa. Nuestra vida, hermano, en este caminar, hermano, somos peregrinos y vamos luchando. La situación en que tú y yo, hermano, no estamos solos. El pueblo se sentía en esa condición porque se había alejado de su Creador, porque había perdido la comunión con Dios. Cuando tú y yo, hermano, perdemos la comunión con Dios, nos volvemos en esa forma. Ya no tenemos esperanza, ya no sabemos si Dios va a responder. Pero cuando tú y yo, hermanos, estamos en esa comunión, y dice el Señor, miren, dile, profetízales y diles a este pueblo, yo lo voy a sacar de esa situación de desesperanza, lo voy a sacar de los sepulcros, lo voy a sacar de la sepultura. Y una sepultura, hermano, yo no sé cuánto les gusta. Mira, a mí no me gusta.
no sé, y perdón ahí con los hermanos que me inviten a su funeral. Difícilmente, hermano, yo no asisto a funerales, no me gusta eso, no sé, hermano, no me gusta. Es más, yo no quisiera ir ni al mío, pues. Yo soy tan apático a eso que ni al mío quiero ir. Pero dice el Señor, yo los voy a sacar de ese lugar de desolación, los voy a sacar de ese lugar de muerte. Yo los voy a sacar de esa situación difícil que quizás ahora estés pasando, que te ha obligado, o te ha llevado, o te ha puesto en ese lugar donde ya no hay esperanza. Yo te voy a sacar de ese lugar, porque esos lugares llegan, hermano. Esos lugares de soledad llegan al pueblo de Israel, que era el escogido de Dios. Le llegaban esos lugares. El Señor lo dijo muchas veces: los voy a sacar de la sepultura, los voy a sacar de ese lugar. Hace poco predicamos, yo no sé por qué, hace poco predicamos de aquel endemoniado ganadero, que estaba ahí, hermano. ¿Y dónde estaba? Estaba en los sepulcros, en las sepulturas, en la soledad, lejos de su familia. Y el Señor dice: yo profetízales y diles que yo los voy a sacar de esos lugares de desolación, yo los voy a sacar de esos lugares de muerte, yo los voy a sacar. Y dice: y yo voy a abrir vuestros sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de vuestras sepulturas, y los traeré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy Jehová cuando abra sus sepulcros y los saque de vuestras sepulturas. Se los vuelve a decir: pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Fíjate, hermano, que esta traducción, la traducción hebrea en este contexto de la palabra espíritu, no se refiere, hermanos, a lo que nosotros como iglesia pentecostés o pentecostal, como ustedes quieran decirle, sabemos y entendemos, ¿verdad? De que cuando creemos que Dios va a avivar el espíritu, creemos que se trata de la danza, que se trata de hablar en lengua, se trata de las manifestaciones. Esos son dones, son manifestaciones del espíritu. Pero el contexto hebreo de la palabra espíritu en el libro de Ezequiel se refiere a la traducción hebrea, que significa aliento, que significa buen ánimo. Dios está diciendo que va a poner en nosotros espíritu, está diciendo que va a poner en nosotros un buen ánimo. Porque nosotros pensamos que esta traducción se refiere a que, sí, va a ser una iglesia ferviente en el espíritu. Se refiere al buen ánimo de servir. Una iglesia espiritual es aquella que tiene buen ánimo de servir. Eso es una iglesia espiritual, hermano. No nos confundamos. Yo creo en los dones del Espíritu Santo, creo en el hablar en lengua, creo en la profecía, pero la palabra tenemos que entenderla y tenemos que estudiarla también en sus contextos. El contexto de la palabra Ezequías, hermano, porque esta profecía no es para nosotros. Esta profecía ya tuvo cumplimiento. Dios liberó al pueblo de Israel, hermano, de ese cautiverio. Y con Nabucodonosor tuvo un trato especial. Con tus enemigos, Dios va a tener un trato especial, hermano. Algunas veces los enemigos nos amedrentan, hermano. El diablo es astuto, quiere amedrentarnos. A mí no sé por qué lo está haciendo el diablo, y me quiere amedrentar cada vez que yo voy a venir a la iglesia, que yo voy a venir a predicar la palabra. El diablo viene y quiere amedrentarme. Pero yo he entendido que el que da el espíritu, el que da el buen ánimo, ese es el Señor, hermano. Para que la iglesia vuelva a este lugar, el que tiene que dar el buen ánimo, ese espíritu de vida, ese espíritu que va a mover a la iglesia para venir a adorar, ese es el Señor. Pero hay una palabra que Ezequiel la dijo y tiene cumplimiento, tuvo cumplimiento en Jesús y tiene cumplimiento en ti y en mí, que Él va a poner ese buen ánimo en nosotros. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos que abrir nuestro corazón y permitirle que Dios obre y ponga ese buen ánimo. Porque algunas veces estamos desanimados, no queremos seguir avanzando, no queremos caminar. Pero dice el Señor: diles que los voy a sacar de ese lugar de desolación. Diles que los voy a abrir su sepultura. Diles que esas condiciones van a cambiar. Y que yo, dice el Señor, voy a poner espíritu. Voy a poner espíritu. No hablamos, hermano, de que vamos a soplar. No, esas son situaciones completamente diferentes a las que Dios tiene para ti y para mí. Porque si hay algo que Dios quiere poner en ti y en mí, ese es buen ánimo, hermano. Es el anhelo de vivir, pero vivir con un propósito. No vivir por vivir, hermano. Vivir con el propósito de agradar a Dios. Este pueblo, hermano, sobre todo lo que había perdido, hermano,
su libertad, su movilidad, su tierra, había perdido la comunión con Dios. No sentían deseo de adorar. No sé si a ti te pasa, hermano. Cuando tú y yo nos alejamos un poco de la senda, lo primero que perdemos es el deseo de adorar. Nadie que esté lejos de Dios, hermano, se puede volver un adorador. Si eso es lo primero que perdemos. Eso es lo que había perdido ese pueblo. Ese pueblo literalmente no estaba seco, hermano. O sea, literalmente no tenían cuerpo. Si caminaban, unos trabajaban. Al igual que tú y yo, muchas veces caminamos, avanzamos y nos vemos ahí hasta chapudo. Pero no tenemos un ánimo, no tenemos lo que Ezequías decía aquí, el espíritu, el buen ánimo de servir, el buen ánimo de tener comunión con Dios, el buen ánimo de agradar a Dios, el buen ánimo de orar, el buen ánimo de ayunar, el buen ánimo de leer la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos perdido y no sé, hermano, o quizás esto no es con ustedes, quizás es solamente conmigo y con los que nos están viendo por esta señal, pero muchos de nosotros hemos perdido ese buen ánimo. Muchos de nosotros hemos perdido ese buen deseo de adorar, ese buen deseo de buscar, ese buen deseo de tener comunión e intimidad con Dios. Y la profecía de Ezequías se trataba de eso, hermano. Se trataba de la condición, se trataba de que el pueblo por esas situaciones adversas, porque estas situaciones adversas, hermanos, traen consecuencias hacia nuestras vidas. Algunas buenas y algunas malas. Yo me recuerdo que predicó un sermón que decía que en las crisis o en los momentos de crisis sale lo bueno y lo malo de cada persona. Así es el eslogan que estuvo muy de moda. Que en las crisis y en las situaciones adversas sale lo bueno y lo malo de cada uno de nosotros. Y en las situaciones adversas en nosotros algunas veces acontece eso. Algunas veces estamos tan atribulados, nos sentimos tan mal que perdemos el buen ánimo, el buen deseo de servir, el buen deseo de congregarnos, el buen deseo de tener disposición para la obra de Dios. Este pueblo estaba pasando eso y le dice el Señor, esa es la profecía de Ezequías. Este pueblo dice que está seco, este pueblo dice que no tiene esperanza, este pueblo dice que está acabado. Pues dile que el Señor tiene planes y propósitos para todos nosotros. Y diles que yo voy a poner espíritu. Y no hablo de que tú recibas el bautizo del Espíritu Santo. Ese es un tema para otro día. Hablo de que tú recibas de parte de Dios el buen ánimo de servirle. Dice, diles que yo voy a poner mi espíritu sobre vosotros y entonces viviréis. Tu vida va a ser distinta. Ya no vas a ser un muerto andando. Vas a ser una persona con espíritu, como lo decía la profecía, que tuvieron y en el proceso siguieron y estaban ahí, estaban presentes y el cuerpo tomó forma, pero no había vida. Como muchas veces la iglesia, hermano, toma forma, porque las iglesias, hermanos, es un conjunto de personas que siguen un lineamiento. Como las doctrinas, muchas de las doctrinas son basadas en la palabra de Dios, pero con un poquito de ayuda de los hermanos que hace 100 años las hicieron, hermano. Esa es parte de la doctrina. No me estoy metiendo en asuntos doctrinales, me estoy diciendo que Dios tiene cosas benditas para ti y para mí. Una de ellas es poner espíritu y poner vida. Cuando tú tienes vida, cuando tú tienes ánimo, no importa las situaciones. Mira, si los lineamientos y los estatutos y las reglas son para que tú y yo vivamos mejor, hermano. Si no, ¿para qué son las leyes? Las leyes son para que tú y yo tengamos seguridad. Que el hombre no las respeta es otra cosa. Alguien dijo, las leyes fueron hechas para violarlas, ¿verdad? Las leyes fueron hechas para romperlas. Y muchos de los que dijeron esa palabra, ahora están en Mariona, hermano. Dios dice, voy a poner vida. Voy a poner buen ánimo. Voy a poner en ustedes esperanzas. Y lo voy a establecer, dice, en vuestra tierra. Y sabréis que yo soy Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová. Esa es una gran diferencia cuando Dios lo dice, hermano. Porque cuando el hombre lo dice que el libro y la escritura aguanta con todo, ¿verdad? Pero Jehová dice, yo lo dije
yo lo hice. Esa es una gran diferencia. Y aquí podemos ver, hermano. Dice, yo lo dije, yo lo hice, dice Jehová. Tú y yo, hermano, tenemos esperanza. No permitas que las situaciones o las circunstancias, yo no sé cómo esto va a seguir, no lo sé, hermano. No estoy al tanto, no sé qué va a acontecer con nuestro país y con el mundo entero. No sé, nadie presagia nada bueno. Pero no caigas en la desesperanza, hermano. Tú y yo tenemos esperanza. Tenemos a un Dios sanador. Sabemos que si dos o tres que estemos, nos ponemos de acuerdo y pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Dios lo hará, hermano. Sabemos que para ti y para mí hay esperanza. Sabemos que el ministerio de Cristo fue revelado para ti y para mí. Y solamente lo podemos entender a través del Espíritu de Dios, hermano. Ese Espíritu que te da un buen ánimo y ese Espíritu que da vida. Oramos al Señor esta noche y digámosle: Padre, esta noche, Señor de la gloria, te hemos bendecido, Señor. Hemos buscado de ti, Señor, te hemos alabado, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque tú siempre has tenido cuidado de tu pueblo, Señor, de tus hijos, Señor. Gracias porque tú siempre has mandado una palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Padre, yo te pido esta noche, Señor de la gloria, que si en medio de la congregación o los amigos o mis hermanos que nos ven a través de estos medios, Señor, están en una situación difícil donde han sentido, Señor de la gloria, ya no seguir o han decidido ya no seguir, Señor, han decaído, Señor, su buen ánimo, Señor. Yo te pido, Señor, que así como tú le profetizaste a ese pueblo, Señor, que estaba cautivo, Señor, a ese pueblo, Señor de la gloria, que estaba pasando situaciones difíciles, Señor, y tú le dijiste, Señor, que tú ibas a poner espíritu, que tú ibas a poner ánimo, que tú ibas a poner vida. Así, Señor, esta noche, Señor, te manifiestes con ese poder, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, y sobre este pueblo, sobre tus hijos, sobre mi vida, sobre mi familia. Póngate ese espíritu, Señor, que dé un buen ánimo, Señor, para seguir, Señor, caminando, Señor, para seguir, Señor de la gloria, en este proceso, Señor, para seguir, Señor de la gloria, haciendo tu buena voluntad, Señor. Padre, yo te pido esta noche, Señor, que si en medio de la congregación hay personas que han perdido su esperanza, Señor, que quizás las situaciones han llegado, Señor, y han golpeado su familia, Señor, que tú, Señor, esta noche inyectes, Señor, ese buen ánimo, ese buen deseo, Señor, ese motivo, Señor, que tenemos para hacer, Señor, para vivir, Señor, confiados en ti, Señor, que tú esta noche obres, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y en especial, Señor, yo te pido esta noche por la vida de nuestro pastor, Señor. Te pido que tú te llegues a esa cama, a ese lugar, Señor, donde Él se encuentra. Quizás nos está escuchando, Señor de la gloria. Quizás nos pueda estar viendo, Señor. Yo te pido, Señor, que esta noche, Señor, que tú has dicho que somos un pueblo, que tú, Señor, eres el que da de espíritu, Señor. Eres el que da vida, Señor. Lleves vida, Señor, a ese cuerpo, Señor. Lleves salud, lleves sanidad, Señor de la gloria, a ese lugar, Señor. Y lo hagas también en esos hospitales, Señor. Mis hermanos, Señor, que se han visto contagiados, Señor. Nuestros familiares, Señor, amigos, quizás, Señor, que están pasando esos procesos, Señor, que quizás no entiendan, Señor de la gloria, que tú tienes planes, que tú tienes propósitos, Señor, que esta noche, Señor, tu espíritu llegue, Señor, a ese lugar, Señor de la gloria, y inyectes vida, inyectes buen ánimo, inyectes deseo de vivir, inyectes en los jóvenes deseo de superación, Señor. Inyectes en la familia deseos, Señor, de tener estabilidad, Señor. Inyectes en cada uno de nosotros, Señor, el buen ánimo de venir y congregarnos, Señor. Y no solo congregarnos, sino hacer tu voluntad, Señor. Padre, yo te pido que esta noche, Señor, hagas un milagro en la vida de nuestro pastor, Señor. Te llegue, Señor, a ese lugar y obres sanidad en su cuerpo, Señor. Yo te pido que tú, Señor, vivifiques ese cuerpo, Señor, y que lo uses, Señor, como esa buena palabra que tú has profetizado siempre sobre su vida, Señor. Que tú, Señor de la gloria, aún en su vejez, lo tendrás vigoroso y verde para anunciar, Señor de la gloria, cuán grandes cosas tú has hecho en él y en la vida de su familia, Señor. Te pido por la iglesia, Señor. Te pido por mis hermanos que nos ven, Señor. Te pido, Señor, que esta noche tú obres, Señor, y pongas en nosotros ese buen espíritu tuyo, Señor. Que pongas en nosotros ese buen ánimo y ese buen deseo de servirte, Señor. Te lo agradezco, Padre.
Y te lo pido todo, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, y los esperamos el día domingo a las 10 de la mañana. Que Dios te bendiga.